pues buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera pedirles una disculpa por la reprogramación. Pero bueno, ayer tuvimos, como ustedes supieron, un problema con el tráfico y bueno, ante esas cosas, pues no se puede hacer mucho. La manifestación y todo esto no se puede hacer mucho. Entonces, lo que logramos hacer fue justo reprogramar. Entonces, les agradezco mucho su comprensión y que estén aquí. Y bueno, voy a presentar a Elisa. Bueno, Elisa Bonilla, matemática por la UNAM y máster en educación por la Universidad de Cambridge. Ha sido profesora en casi todos los niveles educativos e investigadora en educación. Entre 1993 y 2007 fue directora general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública de México, donde participó en la puesta en marcha de varias reformas curriculares, primaria y secundaria 1993 y secundaria 2005, y coordinó el Programa Nacional de Lectura, el cual intensificó la distribución de libros literarios e informativos para crear bibliotecas de aula en todas las escuelas públicas de México. Activa promotora de políticas públicas para la formación de lectores y la difusión del libro. Formó parte del Grupo Ciudadano que promovió la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, promulgada en México en julio de 2008. Es miembro del Grupo de Expertos de Lectura y Bibliotecas de la OEI y de los consejos de FUNLectura y A Leer IBI. A menudo participa como ponente en foros nacionales e internacionales. Desde 2007 es directora de la Fundación SM México y desde 2010 directora de contenidos y servicios educativos de Ediciones SM México. Su libro más reciente, en colaboración con Daniel Goldin y Ramón Salaverría, es Bibliotecas y Escuelas, Retos y Posibilidades en la Sociedad del Conocimiento, publicado por Océano Travesía en 2008. Bueno, antes de darle la bienvenida a Elisa, quisiera hacerles un comentario operativo. Van a estar pasando mis compañeras durante la conferencia con tarjetitas por si tienen alguna pregunta. Vamos a concentrar las preguntas al final de la conferencia. Bueno, pues eso es todo. Demos la bienvenida a Elisa, por favor. Muchas gracias, Vero. Bueno, muy buenas tardes a todos otra vez. Les agradezco mucho su presencia. También quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este 12º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Les agradezco por invitarme a tener la oportunidad de charlar hoy con ustedes. También quiero destacar muy especialmente a la doctora Alma Carrasco por su amistad, por su confianza, felicitarla por lo que es este congreso. La verdad es que es impresionante el trabajo y lo que están haciendo. Siempre es un gusto colaborar contigo, Alma querida. Muchas gracias y muchas felicidades a ti y a todos tus colaboradores porque han logrado un programa fantástico y me honra mucho compartir con un cartel de personas tan destacadas y tan admiradas por mí. El título de esta conferencia, que convine con Alma ya hace más de no sé cuántos meses, es Formar lectores, un repaso de acciones públicas y privadas. Pero debo confesarles que cuando comencé a leer para armar la estructura de esta conferencia caí en cuenta que había que acotar mucho el tema. Era una cosa demasiado amplia y empecé por hacer una lista larga de posibles acciones públicas y privadas y cómo destacarlas, cómo poner una por encima de otra. Y la disyuntiva era hablar de unas cuantas en profundidad, incluir varias más de las que podría hablar muy superficialmente. Hace un rato dijo Inés muy certeramente sobre la lectura a la distancia o la lectura intensiva, ¿no? Y esto, me hizo tomar un poco una dirección distinta, darle un giro a la charla para centrarme más en por qué emprendemos acciones para formar lectores y cómo podríamos intentar abordar esta multiplicidad de acciones que tanto el Estado como los particulares impulsamos, ¿no? En este sentido, esta charla no quiere ofrecer una visión ni cerrada ni terminada, muchísimo menos. Creo que al final, más que una conferencia, es una invitación a leer algunos autores seminales sobre la difusión de la cultura escrita,
Para mí, en definitiva, se trata de una recomendación de lecturas y también compartirles, o muy especialmente compartirles, un conjunto de preocupaciones y de reflexiones que me han llevado precisamente a hacer esas lecturas. Lecturas a las que vuelvo una y otra vez. Digamos, hay libros a los que uno lee y relee en aras de entender cosas, en particular cómo se construye una política pública efectiva para formar lectores, cómo interviene cada contexto y cada circunstancia particular en las que estas políticas se generan para impulsar acciones, y no importa si son desde el Estado o si son privadas. Entonces es una invitación a leer más que una conferencia, una recomendación de lecturas. Ahí aparecen una serie de libros, de títulos que a lo mejor irán saliendo ahora a lo largo de lo que diga y que quizás los inviten a ustedes a abrirlos y a hacer su propia lectura de estos textos. Empiezo con una reflexión necesaria y siempre es el mismo punto de partida. ¿Qué es formar lectores, no? ¿Qué entendemos por formar lectores? Hay muchas definiciones. Yo en esta ocasión quiero compartirles 2 definiciones que se fundamentan en un concepto más amplio, más rico y más certero que la sola lectura. Y ese concepto es, por supuesto, el de cultura escrita. La primera es de Delia Lerner, quien dice que el desafío es formar practicantes de la lectura y la escritura y ya no sujetos que puedan descifrar el sistema de escritura. Dice ella que se trata de formar ciudadanos de la cultura escrita. Es una frase que para mí es realmente muy fuerte, formar ciudadanos de la cultura escrita, y a esta palabra, a este concepto de ciudadanía, creo que tenemos que regresar más de una vez. Esta definición está tomada de ese fantástico libro que supongo conocen, y si no les recomiendo mucho, que se llama Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario, que está publicado en la colección Espacios para la Lectura del Fondo de Cultura Económica. La otra definición tiene 30 años más que la de Delia, digamos, se hizo 30 años antes, y es de Margaret Meek. La publicó en la misma colección en otro título que se llama En torno a la cultura escrita, y ella dice que ser usuario de la cultura escrita es aprender a usar la tecnología de nuestro tiempo y decidir qué provecho tienen la lectura y la escritura en nuestra propia época. Digamos que en el momento en el que se hizo en la que ella escribió esta definición, la tecnología de nuestro tiempo a la que ella se refiere no tenía la presencia que tiene hoy, ¿no? Y la recupero entre otras cosas por eso, pero por muchas cosas más también. El acento de las 2 autoras, si lo ven, está precisamente en el uso, en la práctica, ¿no? Una dice formar practicantes de la cultura escrita, y la otra dice ser usuario de la cultura escrita. Aquí pone en acción el asunto y va más allá, no solamente de la no decodificación, o sea que es un concepto muy estrecho, sino que se embona en lo que está muy traído y llevado hoy en muchos planes de estudio de los distintos países que podemos estar representados hoy aquí, que es esta idea de ser competente, de las competencias, ¿no? Que justo es eso, poner en práctica. Bueno, también dice Margaret Meek que al comienzo del mismo extraordinario libro del que hablaba hace un momento, que la cultura escrita tiene 2 comienzos. Un comienzo en el mundo y otro en cada persona que aprende a leer y a escribir. Por lo tanto, la cultura escrita también tiene 2 historias. Una corresponde al cambio y a la evolución en el tiempo de las cosas que importan en la cultura escrita, y de esas vamos a hablar un poquito en un momento. Y la otra historia, la de cada persona, son muchas historias, porque es justo la historia de cada uno de los individuos que aprenden a leer y a escribir y que dependen de este conocimiento para desenvolverse en una sociedad letrada.
Ese dominio de la cultura escrita, esa literacidad o literacy que se usa en inglés, presupone desarrollar el habla, la escucha, la escritura y la lectura. Y bueno, me voy a referir aquí a esta última, a sabiendas de que es, gracias, una aproximación incompleta. En la larguísima historia de la humanidad, saber leer es un hecho muy reciente, relativamente. Las sociedades han dependido por mucho más tiempo de la oralidad que de la escritura para comunicarse. En el día a día hablamos mucho más que leemos o escribimos, y eso que nos la pasamos en la computadora contestando correos, algunos por lo menos, ¿no? Y la idea de que es natural que todos los niños aprendan a leer y a escribir tiene poco más de 2 siglos. En algunos países europeos, como España, hace todavía menos tiempo. En varios países de África apenas hace décadas. Entonces me gustaría en primer lugar compartirles un breve repaso por los orígenes de la idea de que todos los seres humanos deben tener derecho a ser ciudadanos de la cultura escrita, como los llama Lerner. Y voy a empezar con otro libro y con otro conjunto de ideas, ¿no? Es difícil establecer un origen único para la idea de que todos los niños deben tener acceso a la lectura y la escritura. Yo les traigo una que quizás es de donde sale para mucha gente, para muchos países, esta idea de que todos los niños deben tener acceso a la lectura escrita, que es la propuesta de Marie-Jeanne Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, también conocido como Nicolás Condorcet o solo Condorcet. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ahí está en buena parte el origen? Bueno, este aristócrata francés del siglo XVIII, que participó activamente en la Revolución Francesa, fue un filósofo, un matemático y un político que hasta cierto punto abjuró de su condición social y, entre otras cosas, hizo una conceptualización de la enseñanza pública que, como decía hace un rato también Inés de Luzuriaga, es absoluta y completamente moderno y contemporáneo. Es una cosa impresionante cuando se lee. En un librito póstumo que justamente no ha recibido la difusión que merece y que se llama 5 memorias sobre la instrucción pública. Ahí propuso que la idea de la educación era una tarea pública y no una tarea privada. Este es un primer parteaguas muy importante. Hasta antes de ese momento, en realidad, la educación era más una tarea privada. En todo caso, en una tarea pública, en tanto la iglesia era pública, pero no era una tarea del Estado como tal. En esas páginas, Condorcet desarrolla la estructura que a su juicio debe tener la educación pública, con el propósito de permitir que las nuevas generaciones perfeccionen a la nación. Esa tarea de que nos educamos porque tenemos una responsabilidad con los demás, con nuestra sociedad, para formar a la nación. Aquí se están formando los estados nacionales y por lo tanto la educación va a ser parte de esa construcción. Él opinaba que la participación y la responsabilidad de toda la sociedad era fundamental para que todos los ciudadanos supieran leer y escribir. Decía que la república y la educación se necesitan mutuamente. La educación estaba en la base de la ciudadanía desde que se concibe al ciudadano moderno. Entonces, cuando Delia está hablando de ser ciudadano de la cultura escrita, vemos que en la concepción misma de educación estaba también la de la ciudadanía. La educación sin cultura escrita no existe, o sea, la propia raíz de la idea de educación está en la misma cultura escrita y en la misma idea de ciudadanía. Esta aportación, sin duda generatriz de lo que conocemos como el sistema de enseñanza, que luego se convirtió en todo el mundo o en muchas partes del mundo como la educación pública, obligatoria y gratuita, justamente surge de ahí. En ese sentido, creo que fue un visionario que entendió a la educación como un derecho natural de las personas
Hasta antes de este momento nadie había hablado de la educación como un derecho natural. Y en contraste con todas las ideas de su tiempo que consideraban a la educación como elitista y solo para algunos cuantos. En ese sentido, él va más allá de proponer la universalización para destacar que en primer lugar y antes que cualquier otra cosa, la educación es eso, un derecho. También reconoce que contar con ciudadanos educados en otro momento es un beneficio para el crecimiento de la nación, pero siempre y cuando sea en primer lugar un derecho. Condorcet no logró ver la concreción de sus ideas, lamentablemente para él no libró la desconfianza que generaba su origen noble. Y a sus enemigos les generaba eso, mucha desconfianza, y lo condenaron a la guillotina. La verdad es que nunca le cortaron la cabeza porque se suicidó antes en su celda. No se sabe dónde está enterrado, pero algo que me llama siempre mucho la atención es que el presidente Mitterrand, en el bicentenario de la Revolución Francesa en 1989, trasladó simbólicamente sus restos al Panteón de los Héroes como parte de los actos celebratorios del bicentenario de la Revolución, porque hizo el acto de reconocerle lo que había significado para la nación francesa, a pesar de que Robespierre había hecho todo por deshacerse de él. Otra cosa que pasó simultáneamente con esto, y que no necesariamente tiene que ver con Condorcet, pero que creo que vale la pena rescatar, es que es justamente en ese momento cuando lo que conocemos como literatura popular empieza a surgir. Antes de este momento prácticamente todo lo que se publicaba era más de corte académico, y aquí también la llegada de esta democratización en muchos sentidos trajo también la llamada literatura popular, que empezó a extenderse al resto de Europa. Al mismo tiempo que se estaba extendiendo la literatura popular, se multiplicaron los esfuerzos con igual fuerza por censurar su proliferación, porque les parecía a muchos que había demasiadas ideas democráticas en estos libros y las consideraban subversivas. Entonces aquí hay como dos grandes orígenes, ¿no? Por un lado, la idea de ciudadanía asociada a la cultura escrita, a la educación, y por el otro lado también esos materiales que luego son la literatura que podemos estar usando en la escuela. Entonces esto que estamos hablando más o menos del año 1790, Condorcet creo que murió en el 94 o el 95. Entonces, ¿qué pasó después de estas ideas? Simultáneamente, y lo quiero rescatar aquí, yo sé muy poco de la historia alemana, pero en más de una ocasión alguien me ha jalado las orejas, y recuerdo ahora una muy querida amiga alemana que ya falleció, que trabajaba en México en temas de educación, y siempre decía, en Alemania fue antes, me decía. Y es verdad que Federico el Grande, el rey de Prusia, dio pasos importantes para universalizar la educación de los niños, al menos como discurso, y sí impulsando alguna serie de acciones, quizás no con una claridad estructurada de ideas y de generación, incluso de legislación, pero sí dieron algunos pasos que son meritorios, digamos, de resaltar. Pasaron muchos años, salvo esta incursión del rey de Prusia, que no necesariamente generó el sistema educativo alemán. Pasaron muchas cosas después, pero casi fueron 80, 100 años hasta que los estados empezaron a construir propiamente los sistemas educativos nacionales. Está el caso de Suecia, donde el Parlamento en 1842 aprobó una ley para dar 4 grados de educación a la escuela, y generó una cosa que se llamaba la Volksschule, que es la escuela popular del pueblo, aunque también es verdad, y creo que lo mencionaba aquí hace un rato, no sé si creo que fue Sebastián Gatti en la mesa que antecedió, sobre las sociedades
luteranas en las cuales la lectura era muy importante. Entonces, en Suecia, desde el siglo XVII se exigía a los adultos para casarse que pudieran leer un texto en voz alta, para demostrar que podían leer y que por lo tanto por sí mismos podían acceder a la ley de Dios. Nunca queda suficientemente claro si esa lectura era suficientemente fluida y si por lo tanto estaban todos escolarizados desde tan atrás como el siglo XVII. No sé si alguien escogía un texto al azar y los ponía a leer, o llegaban con un texto que leían y que era más o menos aprendido, ¿no? Es fuerte pensar que ya en ese momento hubiera una alfabetización universal. En Inglaterra empieza más tarde que en Suecia, en 1870, y les voy a contar. Decía antes de la difusión de la literatura, que mencionaba antes que también dio lugar a que había una difusión importante. Bueno, esta literatura obviamente también llegó a Inglaterra y había cada vez un número mayor de personas que estaban aprendiendo a leer por sí mismas. Este es un fenómeno también de ese momento que me parece muy digno de rescatar. La existencia de material de lectura hizo que no fuera solamente necesario aprender a leer y escribir en las escuelas, pero también es cierto que en esa misma etapa, a finales del siglo XIX, había una gran oposición, particularmente en Inglaterra y en el Parlamento inglés hay muchas manifestaciones sobre que se oponían a la masificación de la enseñanza. Y entonces abiertamente en los recintos parlamentarios se hablaba de, entre comillas, las inconveniencias de enseñar a la clase obrera y los campesinos a pensar, ¿no? Entonces, aunque se estaba ya en un momento de entrar a la generalización y a la universalización de la educación, la realidad es que no se hacía con la misma concepción que podía haber tenido Condorcet de la educación como un derecho. Se estaba discutiendo porque las necesidades de la revolución industrial le estaban exigiendo el tener personas, escribas, que pudieran llevar un registro de lo que pasaba en las distintas industrias, pero no todavía con esta sensación y de generar una ciudadanía de la cultura escrita por el derecho a adquirirla, sino por la necesidad que se planteaba en la propia sociedad, ¿no? Entonces se consideraba necesario que las escuelas empezaran a ofrecer el conocimiento de la lectura y la escritura de manera más generalizada. También en ese momento se empezó a definir, no sé si se empezó a definir, pero hubo definiciones de qué se debía entender por cultura escrita. Y por ejemplo, se publicaron una cantidad de textos dirigidos a estas nuevas escuelas que se abrían para los hijos de la clase obrera, que no eran los mismos libros con los que durante varios años, siglos, se había educado a los hijos de los gentlemen, ¿no? Eran materiales distintos. O sea, aquí se nace con una diferencia de clases muy importante. La ley de educación de 1870, que se conoce como la ley de Forester, no reconoció a la educación como un derecho. Es una legislación mucho más tímida si se le compara con los escritos de Condorcet, y no generalizó propiamente la educación. Sí dio pie a la apertura de bastantes escuelas, a la toma de las escuelas de la Iglesia por parte de autoridades locales, pero lo que ofrecía la ley era el derecho a solicitar una escuela, que se abriera una escuela en la comunidad y se pusiera a consideración de la autoridad si debería o no abrirse una escuela en ese lugar. Entonces, claramente es una historia distinta en la cual los países evolucionan de forma interesante, porque hoy pareciera impensable que no se entendiera la educación como un derecho en un país como derecho en un país como Inglaterra, pero no fue el origen de su educación.
En el caso de Francia, casi un siglo después, las ideas de Condorcet empiezan realmente a materializarse, porque una cosa es que Condorcet haya sido un avanzado y haya puesto por escrito cómo debiera ser la educación, y otra cosa es que eso hubiera ocurrido como una realidad y como un resultado de lo que él propuso. Entonces se empieza realmente a materializar, como todos saben, con la llegada de Jules Ferry al Ministerio de Instrucción Pública. Ferry logró vencer la resistencia católica que controlaba las escuelas francesas e instauró un sistema de enseñanza pública y laica, obligatoria, gratuita, que habría de constituir uno de los pilares más importantes de la República Francesa. En ese momento la escuela se concibe, se le da la misión de educar a todos los niños y no solamente a los mejores niños como se venía haciendo hasta entonces. Se propuso formar lectores que serían también los futuros electores del sufragio universal. O sea, era leer para hacer una buena elección. Nunca más clara la idea de ciudadanía que enlaza la lectura con el acto de elegir. Ayer decía Juan Villoro en su conferencia, se refirió a la raíz latina legere, ¿no? Y decía que legere es cosecha, y legere es cosecha en latín, pero también legere es la raíz latina de lectura y de elegir, de las dos cosas, ¿no? Entonces aquí ya viene la idea de que los ciudadanos van a votar, van a construir la nación a través de su voto, y para eso es indispensable que se sepa leer y escribir. En este recién creado sistema francés también los maestros se convirtieron en, los maestros debían convencer a los jóvenes, esa era la misión que se les dio a los maestros, era convencer, que fueran capaces de convencer a los jóvenes del proyecto político de la Tercera República Francesa. Y por eso no fue casualidad que se formara un cuerpo de maestros como funcionarios del Estado, porque en ese momento tenían esta responsabilidad de instrucción y de indoctrinación también para generar ese convencimiento del nuevo régimen político que se estaba instaurando. Entonces ocurrió algo que ahora lo vemos con mucha naturalidad, pero en ese momento no fue nada natural. Se formó un nuevo cuerpo, que era el cuerpo de la inspección. Hoy en las escuelas nos parece de lo más normal que haya un supervisor o un inspector, y este fue el cuerpo del que empezaron a depender los maestros, y ya la opinión de sacerdotes, alcaldes, diputados, padres de familia, que en otro momento habían habían dado la dirección de hacia dónde debería ir la educación y el aprendizaje de la lectura y la escritura, pasó completamente al cuerpo de inspección. Es decir, que la educación en este momento para el país francés se torna en un asunto de Estado, ¿no? 100 años después de que lo hubiera planteado Condorcet, pero toma verdaderamente ya cuerpo como política pública. Anne-Marie Chartier, en su libro Enseñar a leer y escribir, una aproximación histórica, nos cuenta que el objetivo de esa escuela era instalar en la memoria de los niños los saberes de la modernidad científica, la moral y la literatura francesa. Ya en ese momento no solamente es leer y escribir en un sentido de mera alfabetización, sino el conocimiento propiamente de la literatura se vuelve un tema de importancia. Y dejando un momento a Europa y llegando a México, ya en el siglo XX, con la Constitución de 1917, se otorga el derecho a todos los ciudadanos mexicanos a recibir una educación laica, obligatoria y gratuita, en los mismos términos y las mismas. Es muy curioso leer el artículo 3 de 1917 y leer otra vez a Condorcet, y hay párrafos que parece que estuvieran copiados del librito escrito a finales del siglo XVIII.
El Estado en ese momento adquirió mayores facultades para coordinar y vigilar el funcionamiento de las escuelas públicas y particulares, que en ese momento eran bastante pocas. Era un país de 14 millones de habitantes, y bueno, había 1 millón de personas que sabían leer y escribir, el resto eran analfabetas. Entonces era una tarea titánica la que se tenía adelante. Entonces, con la creación de la SEP en 1921 se facilitó la acción del gobierno, o sea, 4 años después de que se promulga la Constitución, se empieza propiamente la construcción ya de manera directa para atender a todas las escuelas y no solamente algunas, como había ocurrido hasta entonces. El primer secretario de Educación, José Vasconcelos, formuló un nuevo sistema educativo para atender las necesidades de instrucción y de formación académica de todos los sectores sociales. En ese momento era fundamentalmente una educación rural la que tenía que construir, porque éramos un país fundamentalmente rural. Se crearon escuelas primarias, normales rurales, misiones culturales para la alfabetización, grupos docentes, profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas localidades rurales para capacitar a maestros y trabajar en favor de la comunidad. Vasconcelos estuvo escasamente 3 años en la Secretaría de Educación y básicamente sentó casi todas las bases de lo que es el sistema educativo hoy, casi 100 años después, ¿no? Aquí, si lo ven en la gráfica, una de las cosas que quería comentar es el asunto del crecimiento de la matrícula. En 80 años la población de México creció cerca de 7 veces. Pasamos, como les decía, de 14 millones a 112, mientras que la matrícula aumentó más de 25 veces entre 1950, o sea, de aquí a 1980, si ustedes ven cómo va la gráfica, pues aquí se dobla y aquí se vuelve a doblar y aquí se vuelve a doblar, ¿no? Justo hace un rato hablábamos del plan de Torres Bodet, que es aquí empieza el asunto de darle cobertura a todos, y coincide también con el momento de mayor crecimiento demográfico del país. Entonces se pasó en esos 30 años, de 3.2 millones de alumnos a casi 22 millones de alumnos. Entonces, claramente con un esfuerzo de cobertura muy importante. Este es el librito que les hablaba hace rato a los que estuvieron en la mesa redonda hace un rato, que se llama de Robinson a Odiseo, que escribió Vasconcelos, y donde explica toda su tarea educativa, digamos. También mencionaron, creo que Ramón, pero sobre todo Inés en la mesa anterior, el caso de España, que es más tardío. En el artículo 48 de la Constitución de 31 se incorporaron 3 principios para la educación. Se hablaba de una escuela pública, unificada y laica. Se mejoró las condiciones de los maestros, se les mejoró el salario un 35% y se vio justamente la necesidad de promover su desarrollo. Se crearon consejos de protección escolar, se implicó a la sociedad civil en el buen funcionamiento de la escuela, en dar más y mejores recursos. Se pusieron 7,000 nuevos edificios con mejoras y materiales didácticos y de lectura. Se retomó la idea vasconceliana de las misiones pedagógicas para abatir justamente el analfabetismo entre adultos y el establecimiento de bibliotecas públicas. También en ese momento se logró la tasa de alfabetización más alta de escolarización femenina. En 1930 solo el 53.1% de las mujeres entre 5 y 14 años estaba escolarizada, y 4 años después subió a 66.4%, y esta cifra no se logró superar hasta el año 48. Entonces, bueno, este repaso, a lo mejor un poco digan ustedes, ¿y por qué en tantos casos? La verdad es que me llama mucho la atención cómo en cada uno de los países las cosas se fueron dando de manera distinta, con una idea en principio semejante, pero no igual.
y que muchas de estas discusiones que surgieron en el origen de cada uno de estos sistemas educativos todavía prevalecen de alguna manera hasta hoy. Pero quiero mover un poquito del lado histórico para entrar en el tema demográfico. Después de los esfuerzos impresionantes que hayan podido hacer los estados nacionales por universalizar la educación, seguimos teniendo un problema muy grave, que es el analfabetismo. La UNESCO reportó en el año 2011, no sé ustedes cuántos analfabetos piensan que hay en el mundo, pero a mí la cifra me sigue pareciendo una cosa increíble de asimilar. Hay 774 millones de adultos que no tienen los conocimientos básicos de lectura y escritura. Entonces, cuando hablamos de formar lectores, yo necesito regresar a este punto, porque la verdad es que me parece que ahí está uno de los meollos más serios y más graves de cualquier política pública que se plantee seriamente hablar de lectura y escritura. 3/4 partes de la población analfabeta del mundo se concentran en 2 regiones. Si ustedes, no sé si alcanzan a ver aquí, hay 2 azules distintos, ¿sí se ven? Bueno, el azul más fuerte es para los países que tienen 3% o menos de analfabetismo. Después está entre 90 y 97, que es el caso donde está México, Portugal también. Pero después 3/4 partes de la población analfabeta se concentran en 2 regiones del planeta: el suroeste asiático y África, ¿no? Sobre todo la región subsahariana. Que en el caso de esta parte de aquí, que es el suroeste asiático, hay 407 millones, y en esta parte de África 182 millones de iletrados. En el caso de América Latina y el Caribe hay 36 millones, y de esos poco más de 5 millones son mexicanos, mayoritariamente indígenas y mujeres. Hay otros 5 millones repartidos en Europa, principalmente en los países del centro y del este. A ver, si pensamos en que la población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones en 1800, aquí ven una línea negra. Esta línea negra lo que indica es que es una estimación, porque no todos los países hacían censos. Entonces no es posible establecer con absoluta exactitud, pero se calcula que se pasó de 1.000 millones que había en 1800 a más de 6.000 millones, que llegamos a ser, aquí está la marca de los 6.000 millones de personas en el año 2000, y a partir de aquí, 2010, somos 7.000 millones, de hecho 11, el 30 de octubre de 2011 es la fecha en la que alcanzamos la cifra récord de los 7.000 millones de habitantes en el planeta, y crecemos en todo permanentemente. Entonces, en 11 años, de hecho de 2000 a 2011, un poco más en 11 años, se creció 1.000 millones, o sea, en apenas un poco más de una década, ¿no? O sea, exactamente toda la población que se supone que había en 1800. La ONU y otros organismos han hecho predicciones acerca del futuro, de cuál será el aumento poblacional. Ustedes lo pueden ver ahí en 3 colores, ¿no? Han aplicado una tasa de crecimiento baja, media y alta. En el caso de la tasa baja, que es la verde de aquí, es el mejor escenario. Las predicciones indican que en el 2100, o sea, al final de este siglo, regresaríamos más o menos al punto donde estábamos en el año 2000, 6.000 millones de personas. En el caso de la tasa media, la población mundial llegaría a 10.000 millones de personas.
Un escenario que implica un crecimiento a una tasa ligeramente menor de la que crece la población hoy. Y si la población creciera a una tasa alta, no mucho mayor de la actual, y eso lo pueden ver por la pendiente, está un poquito más hacia la izquierda, en 70 años la población mundial duplicaría su tamaño. Y entonces para el año 2100 estaríamos en 16,000 millones. O sea, más que duplicaría su tamaño. Si tomamos en cuenta que entre 1840 y 1920 se concentró la creación de la mayoría de los sistemas educativos nacionales, todos los países, con sus variantes, tenían como prioridad la creación de su sistema educativo, enseñar a leer y a escribir a toda su población. Entonces, de 1920 a la fecha, se han impulsado las mayores acciones públicas y privadas para abatir el analfabetismo. Y a pesar de esos esfuerzos, hoy hay 774 millones de seres humanos que no saben ni leer ni escribir, que no tienen acceso a la cultura escrita. Y la pregunta fuerte para mí es: ¿cómo será el futuro? ¿Será posible erradicar el analfabetismo? ¿Los estados podrán garantizar el acceso a la cultura escrita de toda su población? Con la tasa de crecimiento baja y la misma proporción de analfabetos que hay hoy, o sea, si tomamos la línea verde, 11% del total, el número de personas sin acceso a la cultura escrita ascendería a 660 millones, es decir, equivalente al doble de la población total de Estados Unidos hoy. Con la tasa de crecimiento media, el número de personas analfabetas sería de 1,100 millones, unas 10 veces la población total de México, uno de los países más poblados de la Tierra. Con la tasa de crecimiento alta, el número de personas analfabetas sería de 1,700 millones, equivalente a la suma de las poblaciones totales de China y Estados Unidos. Hace rato me dijeron que era pesimista y a lo mejor tienen razón. Esta estimación les puede parecer muy pesimista, pero si analizamos más de cerca el caso de México y lo que ha pasado en lo que ha pasado en el último siglo, veremos que esta predicción es más realista que pesimista. En 1895, 3 lustros antes de que iniciara la Revolución Mexicana, habían en nuestro país 6 millones de mexicanos mayores de 15 años que no sabían ni leer ni escribir. En la actualidad, más de 110 años después, todavía hay en México 5.4 millones de personas del mismo rango de edad que viven socialmente relegados porque no saben leer ni escribir. Es claro que no es lo mismo un país de 12.6 millones de habitantes, que eran los que había en 1895, que uno con 112.3 millones de personas, que es lo que somos el día de hoy, es nuestra población actual según el censo de 2010. Pero es irrebatible que más allá de las proporciones, en poco más de un siglo apenas hemos logrado disminuir nuestra cifra absoluta de analfabetas en más o menos 600,000. Es decir, en 1895 teníamos 6 millones y hoy tenemos 5.4, es decir, 6,000. Hemos hecho el trabajo en 110 años de tener 600,000 analfabetas menos. Y si consideramos que también existen los llamados analfabetas funcionales, además de los analfabetas absolutos, es decir, personas que cuando mucho lograron acreditar hasta el segundo año de la primaria, pues este problema se vuelve aún más agudo, ¿no? Sobre todo si pensamos en que la llamada sociedad del conocimiento nos está pidiendo, nos está exigiendo un conocimiento de la cultura escrita
que no se parece para nada a la cultura escrita de la que se hablaba cuando se construían los estados nacionales. Entonces le agregaríamos a estos 5.4 millones de personas que no saben leer ni escribir otros 3.4 más o menos de analfabetos funcionales. Estaríamos hablando de un 8.8 millones de mexicanos que en realidad son analfabetas o totales o funcionales, pero sin acceso real a la cultura escrita. En un país como México, donde se supone que tenemos una cobertura total en el ingreso a primaria, si vemos todas las cifras, hace ya algunos años que se dice que en primaria tenemos una cobertura del 100%, aunque tenemos una deserción que todavía es importante. En realidad el analfabetismo comienza ahí, en esa deserción, cuando los niños abandonan la escuela en el primero, en el segundo, en el tercer año de primaria. Porque lo más apremiante del analfabetismo no son los adultos ya muy mayores que no saben leer y escribir. Lo más apremiante del analfabetismo son todos los niños y las niñas que se suman todos los días a las filas de analfabetismo, y esa llave no se ha cerrado. Entonces a mí me parece, hasta hace no mucho, creo que eso es algo que no ha cambiado. El presupuesto del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos tenía el 1% del presupuesto total en educación. Eso quiere decir que una vez que pasas las barreras de los 15 años y no sabes leer y escribir, en términos de política pública, la posibilidad de que salgas del asunto es muy baja. Y lo más importante entonces es poder cerrar la llave en este momento, que es precisamente el del analfabetismo. En el momento en el que antes de los 15 años todavía estás en una situación de escolarización, y la situación de escolarización nos permite que los niños no se sumen a las filas de los iletrados. Creo que una de las cosas más graves es que me he encontrado en las escuelas. Ahora estoy participando en un proceso de capacitación de supervisores, es que no conocen sus cifras, es que no saben cuántos niños se les van del sistema y sencillamente dan por hecho que pasan a otro estado, se marcharon, se fueron, pero nadie se responsabiliza, nadie está 100% seguro porque se perdieron del sistema educativo nacional, y como gotitas de agua, supongo que no solo en México, en todos los países se van sumando a estas grandes filas. Estoy viendo que están dando las 7 y no sé si quieren pasar preguntas, porque si no, no vamos a tener mucho tiempo de diálogo. Hay muchas más láminas, pero este podría ser un punto para parar. Y tomar agua. Hay más que decir, pero es una hora, así que... No llegaron preguntas, puedo seguir hablando si quieren. Aquí. Ay, qué difícil. Aquí me van a ayudar los demás colegas del público. ¿Cuál es la diferencia entre cultura escrita y palabra escrita? Pues yo diría que la cultura escrita está hecha en buena medida de palabras escritas, pero y porque la cultura es mucho más abarcadora, ¿no? La cultura escrita sí se refiere a todo lo letrado, pero palabra escrita me parece que es mucho más acotado, ¿no? Es una palabra escrita es cualquier palabra que encontramos en el diccionario. La cultura escrita es una cosa mucho más amplia, que implica
toda la literatura, todas las prácticas sociales de la lengua, y en ese sentido es más abarcadora. A ver, dice, con la política que se implanta en México, el Estado mexicano se vuelve responsable de incrementar las cifras de deserción y analfabetismo. Yo soy enemiga de echarle la culpa al Estado de todas las cosas. Me parece que así como alguien pensaba el Estado soy yo, también yo creo que el Estado somos todos, ¿no? Y en ese sentido, cuando ponía el ejemplo en cualquier escuela, y regreso a lo que dice la propia Margaret Mead, que la cultura escrita tiene dos historias, la historia en el mundo y la historia en los individuos. En la historia de los individuos estamos involucrados los que estamos alrededor de esos individuos. Entonces, como ponía el ejemplo de los supervisores, o sea, si hay un supervisor escolar que supervisa 5, 6, 7 escuelas, para mi gusto es su responsabilidad saber qué pasa con esos alumnos. Entonces, y eso no va a dar al Estado grande, a lo mejor como en el sentido francés, es un funcionario del Estado y es responsable de garantizar que todos los niños en edad escolar que están en esa zona justamente asistan a la escuela, y los que no asisten, ¿por qué no asisten? Y los padres que no los llevan, ¿por qué no los llevan? Y los que desertaron, ¿por qué no desertaron? O sea, pensar que a nivel central una persona en el escritorio va a poder responder por todos los niños que están yendo o no yendo a la escuela me parece falaz. O sea, yo creo que en ese sentido la responsabilidad tiene que entenderse también a nivel local, a nivel de todos los que podemos estar en un momento dado implicados en que una escuela funcione bien o no funcione bien. No sé si entiendo bien la pregunta, pero dice, en este panorama, ¿cómo contextualiza el llamado infoanalfabetismo? ¿Se refiere al analfabetismo de la información? Si alguien que escribió esto me pudiera aclarar a qué. Del analfabetismo digital. Bueno, ese ya es no hemos llegado ahí, pero yo creo que se ha dicho mucho, hay muchas cosas escritas ya sobre cuál es la cultura escrita y las competencias que se requieren para habitar el siglo XXI, para ser capaces de florecer en la sociedad del conocimiento, y en ese sentido pues justamente la posibilidad de acceder a las tecnologías digitales son una posibilidad. Ahora, yo creo que sin duda es importantísimo, y se ha hablado mucho de la brecha digital. No sé por qué recientemente estaba leyendo este tema de las cifras del analfabetismo y no lo pude dejar de incluir en la conferencia de hoy, porque entre más lo pienso, me parece que es uno de los fenómenos más complejos de abatir, y justo por eso ponía el ejemplo de México, porque no es que no se hayan hecho esfuerzos en todo este tiempo, ¿no? Entonces no es trivial, y cuando no eres capaz ni de leer y escribir, no dudo que no puedas en un momento dado hacer uso, por ejemplo, de un teléfono, ¿no? O de tener acceso a cierta tecnología, pero igualmente será limitada. Me parece que el conocimiento de la cultura escrita, el acceso a la cultura escrita sigue siendo una prioridad y un primer escalón ineludible, ¿no? Muy bien.
A ver, hay entonces opciones, son dentro o fuera de la escuela, un cambio cultural como entorno rico en México es posible. Ojo, nos dejaste picadas. Ya sé quién escribió esto. Ya reconocí la letra, querida. ¿Cómo tener esperanza? ¿Qué toca a actores distintos? Yo creo que sí hay opciones, por supuesto que hay opciones. No sé, hoy he sonado desesperanzada. No, por favor, no quiero que lo piensen así. Sí, claro que hay opciones, y las opciones están tanto dentro como fuera de la escuela. Lo que pasa es que a lo mejor mi postura de hoy ha sido muchas de las cosas que estamos haciendo fuera de la escuela no pueden, aunque las sumemos todas, no son suficientes. O sea, yo creo que el Estado no puede renunciar a la tarea que le toca. Eso no quiere decir que nos crucemos de brazos y entonces las otras organizaciones que estamos trabajando en pro de la cultura escrita, en pro de su generalización, en pro de la formación de lectores, no vamos a alcanzar a hacer todo lo que se necesita hacer. El asunto para mí más es como tener un trabajo dinámico, ¿no? Siempre hay como esta dicotomía enorme entre lo que le toca a la autoridad y lo que les toca a los demás, y parece como muy difícil poder, o no suficientemente ágil, a lo mejor muy difícil está mal dicho, pero no suficientemente ágil trabajar de una manera en la que las acciones públicas y privadas resuenen para llegar a juntar todo lo que necesitamos, para llegar a cumplir con todo lo que necesitamos. En todo caso, me parece que ahí está en este momento el acento. Yo creo que un cambio cultural en México es posible. Y creo que también lo dijo Sebastián hace un rato, o sea, si por un lado se ve en términos de presupuestos y en términos de números que la situación no va suficientemente en la dirección que queremos, en el día a día, en las prácticas, en las cosas que él mencionó, del número de librerías, del número de eventos como de la cantidad de cosas, yo empecé diciendo, hice una lista tan larga para hablar de acciones aquí que decidí que no era la manera de abordar el tema, porque parecía como, o sea, daba mucho trabajo encontrarle una organización. La organización que mejor encontré es justo la que da Judy sobre disponibilidad y acceso, pero me parece que tenemos que seguir sobre todo poniendo el acento en ese tema de la colaboración, que creo que en México no está para nada resuelto. La colaboración entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, entre lo público y lo privado, que es lo que en definitiva Alma me pidió que hablara hoy aquí. ¿Cuál considera que ha sido el impacto del Programa Nacional de Lectura en la formación de lectores en México? ¡Wow! Pues a mí me cuesta mucho trabajo contestar esta pregunta porque estoy implicada, entonces no es una pregunta, no puede ser de ninguna manera una pregunta desinteresada. Me gustaría poder contestarles con la mayor objetividad, ¿no? Y tener datos duros para decirlo. Yo creo que tendríamos que seguir haciendo suficientes evaluaciones para decirlo bien y para poder estar seguros. Lo que podría decirles en este momento es que las encuestas, tanto la encuesta de lectura que se hizo en 2005, la encuesta de prácticas de lectura que hizo el INEGI en 2006, la reciente encuesta de lectura, lo que dice es que el momento que más se lee y el grupo que más lee son los estudiantes y son los alumnos y son los chicos que están en edad escolar. ¿Qué tanto eso es responsabilidad del propio programa? Yo me acercaría a decir que sí, pero el programa entendido en su sentido amplio,
en el sentido no solamente como las acciones que emanan de una dirección general de una Secretaría de Estado, sino como el conjunto de acciones de todos los actores, los que están dentro de la escuela de manera muy destacada también. O sea, no es solamente un resultado de la eficacia de las políticas desde su planteamiento, sino de la eficacia de las políticas desde su aplicación directa. Ahora, si me lo planteo en otro sentido, ¿estamos contentos? ¿Ya acabamos la tarea? No, creo que no. O sea, creo que el impacto se puede ver en un sentido positivo, pero de que nos falta un montón. O sea, podemos seguir sacando los datos duros que no nos ponen en una buena situación y que se contrastan siempre con los voluntarismos que decía la persona que habló al final de la mesa redonda pasada, en la que decía, pero tomen en cuenta todo lo que estamos haciendo localmente, y tenía razón, pero esos voluntarismos en lo individual no son suficientes para balancear las malas cifras y la situación, y en ese sentido, bueno, pues creo que todos estamos conscientes de las reformas más de fondo que se necesitan. Esta es la última. Muy bien. Decía, hace un momento escuché a un ponente decir que el problema es que hay demasiados textos literarios en las escuelas, por eso los alumnos fracasan en la prueba enlace. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que nunca habrá demasiados textos literarios en las escuelas, y que el hecho de que no haya suficientes, no sé si lo está planteando en términos de la carencia de textos informativos, que es bastante grande, y que ciertamente la proporción no es la que recomienda la UNESCO, pero de ninguna manera pensaría que la presencia de muchos textos, de muchos libros de literatura genera fracaso en una prueba estandarizada como enlace. No veo la relación. Pues muchas gracias.